Bueno, muchachitos, ahora sí, todo muy paque, todo muy chido, todos nos queremos mucho porque ya tenemos aquí el piso, bueno, el piso y nomás, toda la perspectiva del espacio, pero pues, ¿de qué me sirve una perspectiva vacía? Si yo quiero ver también cómo está habitada, cómo se amuebla, cómo sería, pues, con una figura humana o un mueble. Entonces vamos empezando por el tema de los muebles, cómo vamos amueblando nuestra perspectiva. Les había comentado que esta es una fotografía mítica de Barragán. Espero que la recuerden. Ahorita no tengo capacidades de edición de video, entonces no se las voy a poner. Se las podría poner en el celular, pero se va a dar medio chava. Entonces voy a recurrir a mi alzado. Que aquí está. Si recuerdan es como esta ventana con esta cruz gigante de herrería que divide el ventanal. Como, es una especie de comedor, pero no es comedor. El comedor está en otra habitación, pero es una mesa con unas sillas como para lectura, un revistero que tiene una forma de pirámide y un sofá de 3 plazas, según recuerdo, un librero que está acá del lado izquierdo recargado en la pared y unos como repisas. No me acuerdo bien qué hay ahí, pero son estos dos mueblecitos que se ven acá de este lado. Pero bueno, entonces yo voy a empezar con el trazo de los muebles. ¿Cómo lo voy a hacer para levantarlos? Igual que como lo hicimos con la perspectiva. Funciona exactamente igual, nada más que ahora vamos a pensar en el objeto completo. Empezaré por algo, digamos, entre comillas sencillo, porque parte mucho de los prismas regulares, que sería el sofá. ¿Ok? Después vamos a ir con las sillas, que también, o al menos primero la mesa, que también es muy sencilla porque es muy regular. La silla es un poquito más complicada porque sí trae un poco de curvaturas. Ya es un tema más ergonómico, entonces ahí hay un poquito más de truco. Pero empezaremos primero con el trazo de nuestro sofá. Y ya saben, a mí me gusta empezar con el trazo en planta, lo transporto a mi planta y ya que lo tengo en planta, entonces le doy sus alturas. Vamos a agarrar. Ay, qué güey, pues aquí está. Bueno, ahorita cualquiera funciona porque me queda bastante cerca mi sofá. Aquí se alcanzan a ver en mi planta que está debajo de mi albanene. Aquí tengo la silueta del sofá, que es lo que voy a tratar de trazar aquí en planta. Ya sabemos que esto lo vamos a transportar en nuestro plano de cuadro. Aquí es punto inicial. Y este sería nuestro punto final. Que ya quedamos que coincide con este. Está alineado. Y muy sencillo, simplemente voy a fugar estas dos líneas hacia mi punto de fuga. Y ya perdí cuáles son. Digamos que era esta y esta. Okay. Por eso les comentaba ahí con la calavera. Pueden ir ustedes borrando los puntos que ya no nos sirven. Hago el trazo muy sencillo. Ahí de referencia. Este es el ancho de mi sofá. Ahora veamos la profundidad. Bueno, también podría marcar el respaldo de una vez. Ahí está. Casi coincide con otro punto que no me acuerdo qué es, pero bueno. También ese lo fugamos. Perfecto. Y ahora empezamos con las distancias hacia la profundidad. ¿Qué sucede aquí? Yo tengo mi observador y a cierta distancia y mi plano de cuadro está a esta otra distancia. Pero mi mueble va a rebasar mi plano de cuadro. Entonces, digamos que voy a hacer como una especie de corte del mueble. Se alcanza a ver, pero no se alcanza a ver porque yo estoy haciendo un corte a partir de esta línea. Entonces, ahí les va. Yo mido la profundidad a estos puntos, o sea, mi brazuelo del sofá, para ver hasta dónde llega. ¿Dónde está mi escalímetro? Ah, caray. Me han robado. Listo. ¿Y en qué escala estábamos? ¿1.25 según recuerdo? ¿O 1.20? Creo que 1.20. A ver si no la cajeteo.
Entonces el final de mi sofá está a 1.5.7 de mi plano de cuadro. Quedamos que tenemos marcado este punto como el 0. Entonces, ¿dónde quedó? 1.7. Mira, ya tenía algo aquí marcado, 1.7. Quise hacer otra cosa, pero bueno, este lo va a mandar a mi punto de medición, mi punto de medidas, que es aquí, la intersección con mi plano 0, y eso simplemente lo transporto con mi regla T hacia acá. Facilito. Ahora de ese 1.7 yo tengo de distancia aquí que mide 20 centímetros. Entonces bastante fácil. ¿Cuál es mi cero? Es este. Este será mi 1.7. Voy a marcar a 20 centímetros el descansabrazos, brazuelo. No sé qué otro modo se le conoce. Transporto esta línea hacia mi punto de medición. Se vuelven muy pegados por el tema de profundidad. ¿Y yo qué hago con ese punto? Simplemente lo transporto a mi planta. Ahora podré poner el cojín. ¿Dónde está? Son 80 centímetros. A ver, corroboro. Perdón, ya me hago bolas entre tanta línea y entre el albanene y el fondo. Son 80 centímetros desde el límite de mi mueble. ¿Dónde quedó la bolita? Ay, no, eso es con escuadra. Vale, no es. Solo para asegurarme que sea esa línea que estoy viendo. Sí, sí, es esta. Este será el punto de medida. Muy bien. Y esto se viene para acá. Ya tengo un cojín. Y el siguiente cojín se supone que no alcanza a salir. Ya por la deformación. Queda de este lado. Son los 80 y esto se prolonga así. Entonces, ¿qué hacemos con nuestro sofá? Vamos a empezar a levantarlo. Si recuerdan, tengo acá mi alzado y voy a tomar las medidas de este sofá. Este está a 1.25. Aquí está, 1.25. Entonces, la parte de acá atrás que tengo aquí reflejada mide 72 centímetros aparentemente, o 73. Digamos 72. Entonces yo agarro mi regla T. Voy a levantar una línea vertical de referencia para tomar la medida. Y aquí quedamos que eran a 1.20, 72 centímetros. Un metro. Perfecto. Hasta aquí llegaría. Esa es la altura de el respaldo. La parte frontal sería prácticamente igual. 70 centímetros, me sirve esa misma referencia. Me falta esta otra de los brazuelos. Y obviamente también me faltaría el asiento. Pero primero empezamos por definir aquí los brazuelos. Y el respaldo, perdón. Entonces, quedamos que este también me sirve de referencia para esta misma altura. Y aquí la marco. Esta la puedo extender.
Y el descansabrazos, vamos a marcar la altura. Que son 43 centímetros, 44. Cabrón, no, perdón, me equivoqué de escala. 55. Entonces voy a marcar en este vértice los 55 centímetros. Aquí está. Y empezamos a fugar. Bueno, primero las verticales para mejor no prolongar líneas que al rato me van a ensuciar el dibujo más. Ahí más o menos. Ahí más o menos. También esta. Por ahí andamos. Ahora sí, vamos a fugar. Tomo esta vértice y lo fugamos hasta que coincida con nuestra vertical. Me faltó levantar este también, ahora que lo veo. Sí, todo coincide. Ahora simplemente fugamos esta hasta esa vertical que acabo de rayar. Muy bien, muy bien. Y aquí ya puedo ir cerrando la parte del respaldo. ¿Dónde quedó la bolita? Aquí está. Hacia la otra vertical que había trazado. Y la intersección que se ve acá, igual hacia la otra vertical. Este vértice también lo puedo tomar yo y lo fugo. Me deberían de coincidir. Y sí, sí coincide. Ahora, ¿qué sucede con el sillón? Como les decía, es como derivado de prismas, pero tiene un chaflán o un redondeo en las esquinas. Entonces, aquí al ser una perspectiva a un punto de fuga, estamos partiendo de una especie de alzado con profundidad. Entonces es muy sencillo darle estos redondeos. ¿Y dónde quedó mi planilla? A ver, la plantilla de círculos. No, otra vez. Seguro la tengo aquí a mano. Aquí está. Ahí estamos. Entonces lo que voy a hacer es redondear estas esquinas a escala. Y ahí me falló. Recuerden que se supone que tiene que hacer el trazo del centro del círculo para alinearlo bien. Aquí estoy manejando un tema bastante pequeño, entonces se vuelve más complicado, pero igual funciona. Lo que estoy haciendo es alinear la cara exterior con la cara interior. Ahí está. Hago el circulito. Y simplemente prolongo mi línea vertical hasta que se encuentre con el círculo. Eso se supone que sería con las dos caras. Ya hice la cara exterior, ahora vamos a la interior. Era el de 1/8 el que estaba utilizando. Igual lo alineo. Y ahí está. Ya tengo el redondeo del descansabrazos.
¿Y con qué seguíamos? Ah, qué güey. Ja, ja, ja. Si recuerdan, esto es más abajo, yo lo puse a la misma altura del respaldo y para eso había trazado esta altura. Entonces vamos a corregir eso. En realidad, el brazuelo llega hasta esta altura y esta altura. Qué cosas, qué cosas. Simplemente prolongo línea, acá. Transporto al exterior de nuevo. Esta marca que hice no era válida. Ahora sí. Tan bonito como le había quedado. Oh, que la fregada. Recuerden cuidar siempre que la regla T esté bien ubicada. Voy a borrar ese cochinero que hice. Y a repetir. Las bondades del lápiz. A ver, no vas a jugar una mala pasada. Tú, maldito. Dale. Ahí está. Perfecto. Ahora sí. Voy a borrar esto que ya había hecho. Que no debería de existir. Y quedamos que era con el de 1/8. ¿Dónde quedó el octavo? Aquí está el octavo. Listo. Me había quedado más bonito el otro, pero no quiero demorarme en detalles como este. Listo. Ahora sí. Este en realidad se prolonga. Y también en teoría vendría redondeado. Pero no encuentro mi planilla de elipses. Lo haría un poquito al tanteo. Más bien. Entonces este viene hasta acá. Maldita regla T, se vuelve a mover. Ahora sí. Y de mi punto de fuga hacia esa intersección que acabo de poner, me revela justo esta línea que de todos modos coincide con el inicio de mi brazuelo que ya tenía planteado. Muy bien, y ahora con que íbamos con los asientos, exactamente, tienen toda la razón. Si mal no recuerdo, la altura a un asiento de sillón convencional son como 45 centímetros. Acá está. Hoy no me he perdido aquí en el estudio. Voy a bajar en 50. Y ya se la saben, simplemente medimos 50 centímetros. En este caso yo lo voy a hacer aquí en la cara interior. Esperen, 50 y 55. Traigo alguna medida mal aquí. Estos son 60, no 55. Más bien yo andaba diciendo mal las medidas. Así lo voy a dejar a 40 mejor. Bueno, 45. Ahí disculpen.
De repente uno se le va el rollo. Uno llega a cierta edad. ¿Qué iba a hacer? ¿Ya ven? Se le va uno el rollo. Ah, sí, vamos a fugar esta. Sin albur. Entonces agarramos ese punto. Lo fugamos. Esta es la altura de mis asientos. De acá simplemente puedo usarlo así. Como la vertical hacia ese punto. Y yo simplemente jalo aquí mi horizontal. Está muy chaparro ese descansabrazos. Voy a borrar aquí lo que se supone que ya no se ve del fondo, porque sí me está causando bastante mosca. Listo. La vieja y confiable. Vale. Ahora sí. Aquí quedamos que a esa altura queda el cojín. Aquí también ya lo tengo marcado. Acá pues lo haré así como al tanteo. Ya más por experiencia que por cómo debería ser el trazo, pero ya vimos cómo hacerlo correctamente. Entonces el trazo debería venir algo así. Obviamente aquí se hace una costura divertida. Hasta ahí llega la línea. Un poquito bombacho, pero creo que se expresa bien. Y aquí voy a hacer un poquito de lo mismo. Voy a jalar un... Ah, no más, aquí ya me equivoqué. Porque la vertical debería llegar hasta aquí. Ándale. Ya decía yo que estaba muy adelante. Entonces simplemente voy a hacer un redondeo. Ya saben, esto lo hacen con plantilla ustedes. Yo por ahorrarme un poquito de tiempo y no hacerles tan extenso el video. Faltan los cojines del respaldo, ahora que lo pienso. Va a estar un poquito raro este sillón. Y con poquito digo un chingo. Creo que me equivoqué en medidas. Voy a marcar los dos vértices de donde parte el sillón, más o menos, para darle un poquito más de sentido al trazo que estoy haciendo. Aquí voy a borrar estos de la planta, que ya no me sirven. Nada más me están haciendo mosca. Ándale, mucho movimiento aquí en el tripié, la cámara se empezó a bajar. Ya le doy una apretada.
ustedes dirán, ¿cómo fregados le hacemos para identificar este cojín? Que probablemente en mi planta no se alcanza a ver, pero en mi visión yo sí lo alcanzo a ver. O sea, mi sillón se va a ver medio mocho, pero es hasta que desaparezca. Yo en realidad lo puedo complementar acá hasta la parte que alcance a salir. O sea que aquí se alcanza a ver mi brazuelo y cómo continúa hacia el respaldo. Que eso de hecho pues me va a ahorrar un montón de trabajo. ¿Para qué hago tanto detalle en los cojines y al rato me lo va a tapar el mismo brazuelo que queda acá al frente? ¿Cómo le hacemos ahí? Igual con medidas. Ay, tengo un desmadre. ¿Cómo lo voy a hacer? A ver, ya. Primero midamos, perdón. Tengo muchos instrumentos aquí a un lado y me estorban todos. Están a 1.50 de mi plano de cuadro. El límite de mi sillón. Ahora, todas mis medidas positivas yo las estoy mandando por acá. Ahora voy a hacer las negativas para este lado. Quedamos que era 1.5. O sea, aquí. Y yo si mando mi línea para acá, obviamente nunca se va a intersectar con esta línea. ¿Cómo le hacemos para marcar nuestra línea cero? ¿No? ¿Nadie? A ver, chamaquitos, perdón, hice una pausa porque pues resulta que iba a necesitar un espacio aquí debajo. Voy a usar el respirador, se supone que tendré que hacer una hoja aquí en la parte de abajo como auxiliar. Pero digo, ya que estamos en confianza lo voy a rayar. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué me quedé? Ah, ya. El observador está más adelante de donde debería llegar nuestro objeto, pero obviamente nuestra vista llega un poquito más allá. Yo alcanzo a complementar, que la fotografía, que esto, que aquello, y yo lo que quiero es que se corte justo en el punto donde correspondería la parte de atrás, aunque yo no alcance a ver el objeto completo. ¿Cómo hacemos eso? Si recuerdan, tenemos aquí nuestra línea de tierra hasta nuestra línea de horizonte. Vamos a hacer una especie de falsa línea de horizonte negativa para sacar justamente la proporción negativa de los objetos. ¿Teníamos a 1.50 o 1.70? 1.50, perfecto. Entonces me voy a alinear. Voy a marcar en mis 3 metros. 3 metros porque pues ya saben, 1.50 positivo más 1.50 negativo serían un total de 3 unidades, aunque se anulen per se. Y quedamos que... Ah, ya. Este se supone que era mi medida para mi sillón. Yo voy a bajar mi punto de medida. Justo aquí. Ay, perdón. Tomen cerveza antes de grabar videos. Entonces este es mi punto de medida negativo. Y lo que voy a hacer es prolongar mi línea cero desde mi punto de fuga Bueno, espero que no necesite lo del margen, pero a ver. ¿Y qué hacemos? Esta medida la mandamos al punto de medida, al punto de medición. Y aquí es donde empezamos con las deformaciones chingonas. Aquí estaría mi sillón. Obviamente está más atrás de mí, pero si se fijan es bastante proporcional el sillón a donde llega hasta donde alcanza a llegar el muro de la chimenea, el ancho, bueno, ya. ¿Para qué los mareo? Entonces, en teoría mi sillón llegaría hasta este punto, el cual si yo prolongara esta línea, llegaría más o menos por acá.
Ahí, menso. Ahora sí, del punto de fuga hacia el borde de mi sillón, tiro la línea y hasta acá se vería mi sillón muy deforme, muy raro, muy extraño, pero pues es lo que nos marca aquí la perspectiva. Perdón, estaba haciendo la planta. Igual vamos prolongando esta línea, miren, casi latino. ¿Y qué pedo con esto? Está súper jalado. Por eso, digo, sí es recomendable los muebles que alcancen a abarcar dentro del área de donde tenemos marcado el cono del visor. Aquí nos queda afuera, tenemos una gran deformación. No sé si han visto ese efecto en SketchUp, creo que ustedes no lo utilizan. Pero bueno, les mandaré una imagen ahí por WhatsApp de ejemplo de por qué sucede esto o cómo sucede esto. Este tipo de deformaciones. Entonces, bueno, podemos seguir prolongando acá desde el punto de fuga. Vamos a levantar estas verticales. Y obviamente yo cierro esto para acá y como les decía la perspectiva se va a ver bien rara. Y pues ya no va a corresponder. Aquí en la profundidad sí corresponde, acá también, pero como que con la mesita no tanto y nos arruina un poquito ahí el efecto del dibujo, ¿no? ¿Qué hacemos para corregir eso? Podemos alterar, como ya habíamos hecho antes, el punto de medición. Hacemos el punto de medición más corto en cuanto a la distancia que tengamos del cero, lo podemos llegar a la mitad. Digo, eso ya son trucos que pues en realidad rompen un poquito el tema de la perspectiva o lo que sería correcto, pero ayudan a que no salgan imágenes tan raras y deformes. Entonces, si yo borro este de aquí, también quito mi intersección que se dio aquí. ¿Se acuerdan que aquí entre más lo abríamos? Pues obviamente es mejor porque nos queda más lejos. Digo, nos queda más cerca, nos va cerrando esto, pero a la inversa nos va a causar este gran problema. Entonces yo si lo pongo por acá y tomo mi medida, mi intersección va a ser mucho antes. Y no recuerdo cuánto medía. A ver, lo voy a bajar para acá. Y miramos. 1,20. Bueno, entonces lo pondré a 60 centímetros. Que es justo en el vértice de aquí. Vamos bajando el punto aquí. ¿Por qué funciona así esto de la perspectiva? Recuerden que es como un cono y son los triángulos. Un triángulo, si ustedes parten de un punto y después lo prolongan hacia el otro lado, los ángulos se repiten, pero se invierten. Es un poquito más como lo de la explicación que les había hecho del ángulo de apertura de visión. Entonces quedamos que este es el punto de medida nuevo. Medida negativo. Y ahora sí vamos a pasar esta medida por acá. Y ahora me da aquí.
Que tampoco es como que la gran victoria, pero se reduce mucho. Cortaré por aquí. No, no me agrada. Lo podremos mandar a cero. Ahí ya tenemos una bronca. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues ya vimos que en realidad rebasa todo el dibujo. Lo único que podemos hacer, vamos a seguir mejor la lógica de la perspectiva, porque ya se alargó mucho el video, y mejor vean cómo se deforma aquí el asunto. El mueble va a parecer infinito. En realidad se corta hasta acá, entonces no se alcanza a ver nunca en mi perspectiva. Y ese fue el fracaso del sillón. Ahora yo podría hacerle aquí con maña, decir, ¿sabes qué? Para que no se vea tan mal, lo voy a cortar como por aquí. Esto ya es el tanteo. Lo redondeo. Lo bajo. Voy a sacar de aquí el brazuelo también. Hasta aquí lo termino. Ándale, ¿de quién es ese pájaro? Jugamos también el brazuelo. Digamos que hasta aquí llega. Y en teoría tendría que ser así redondeado este asunto. Marcamos la horizontal. Redondeamos también. Y aquí ya tengo un error porque está muy cercano. Tendría que ser mucho mayor la deformación. Por eso es lo bonito de la métrica, de utilizar bien la perspectiva. Ahí está. ¿Y qué otro error?
aquí simplemente hacemos el chaflán. Y borramos. Me faltó prolongar la horizontal un poquito más. Ahí estamos. Y voy a borrar estas que se me salieron del margen. Y creo que ya se alcanza a ver ahí el sofá estirado, mal proporcionado, pero que igual nos va ayudando a cerrar el espacio. Creo que solamente haré esto como muestra. Digo, creo que sí se entiende un poquito la idea de cómo ir haciendo aquí el tema de los muebles. Por ejemplo, la mesita que tenemos aquí en la sala, esa sí sería bastante sencilla. Y obviamente también se corta. Yo bajo mi punto aquí, bajo mi punto acá. Estos puntos los fugo. La distancia la medimos rápido, 1:20. Está a 40 centímetros. Sacamos los 40 centímetros desde el punto 0. Esos 40 los mando al punto de medición y marco la intersección con mi punto 0, que sería esta. Abarca todavía dentro de mi chimenea. Sí, efectivamente, coincide. Y hasta ahí llega mi mesa. Esta mesita es chaparrita, de hecho tiene unos banquitos a un lado que estarán unos 40 centímetros también de altura. Entonces igual voy a marcar aquí los verticales rápido. Marco mis 40 centímetros.
1, 2, 3, 4. Ahí están. Voy a jalar de una vez las verticales para saber dónde cierran. Y estas las fugo. ¿Qué pasa aquí? Voy a extender igual hasta mi margen, la mesa, para que sea un poquito más congruente con lo del sillón. Pero si se fijan, ya perdimos congruencia con la planta. Ay, qué bueno. Hasta ahí ya. Entonces de aquí llega hasta acá y yo lo jalo hasta acá. Y aquí tuve un error de precisión, no me coincidió bien la fuga con mi planta. Pero esta sería la superficie de mi mesa. Aquí jalo mi vertical. Y la puedo dejar ahorita mientras como una cajita. Así es como vamos a ir llenando los espacios de los muebles. ¿Va? Bastante sencillo. Vamos reflejando la planta del mueble perspectivada y vamos levantando las verticales como el resto de la casa. Aquí pues quería que vieran qué sucedía cuando sale del plano de cuadro el mueble. Obviamente la deformación es pésima, es horrible, nos echa a perder varias cosas del dibujo, pero ya con un poquito de conocimiento de proporciones y de cómo se debería de ver más o menos un espacio, podemos compensar un poco. Y aquí me faltaría un banquito, de hecho también por eso le hice el extremo medio raro. Ahorita nada más lo voy a dejar hasta aquí. Faltaría el tema de la mesa, aquí con sus, creo que tiene 3 sillas. Ajá, sí, están en la planta 3 sillas. Y el tema del revistero. Mientras nada más quería que vieran esto, ya en el salón vamos a ponernos guapos con el resto de los muebles, pero de las perspectivas de ustedes, cuando tengan interior, cuando tengan exterior, más bien de los elementos que se encuentran en el exterior de su casa, ya sean vehículos, que es un poquito más complejo, inclusive árboles, para sacar más o menos la proporción y de cómo deberían de verse.